Razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son los diferentes cocientes que se obtienen al dividir dos de los tres lados de dicho triángulo con respecto al ángulo agudo. Cada uno de estos cocientes tiene una denominación. Vamos a conocerlas con el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a reconocer el nombre de cada lado en relación al ángulo alfa. En este caso es el ángulo agudo. El lado que está opuesto al ángulo agudo, en este caso el ángulo alfa, se llama cateto opuesto al ángulo alfa y está representado por la letra B. El lado que ayuda a formar el ángulo alfa junto con la hipotenusa se llama cateto adyacente al ángulo alfa. En este caso está representado por la letra A. Y el lado que es más grande en el triángulo rectángulo y que está opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. En este caso está representado por la letra C. A continuación vamos a conocer las 6 razones trigonométricas teniendo en cuenta el triángulo rectángulo anterior. En este caso vamos a trabajar en relación al ángulo alfa. El seno. El seno de un ángulo agudo se determina dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Se denota sen alfa. Se lee seno del ángulo alfa. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, en este caso representado por la letra B, entre la hipotenusa, en este caso representado por la letra C. El coseno. El coseno de un ángulo agudo se determina dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Se denota cos alfa. Se lee coseno del ángulo alfa. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, en este caso representado por la letra A, entre la hipotenusa, en este caso representado por la letra C. La tangente. La tangente de un ángulo agudo se determina dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Se denota tan alfa. Se lee tangente del ángulo alfa. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, en este caso representado por la letra B, entre el cateto adyacente, en este caso representado por la letra A. La cotangente. La cotangente de un ángulo agudo se determina dividiendo el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Se denota cot alfa. Se lee cotangente del ángulo alfa. Entonces, la cotangente de alfa es igual al cateto adyacente, en este caso representado por la letra A, entre el cateto opuesto, en este caso representado por la letra B. La secante. La secante de un ángulo agudo se determina dividiendo la hipotenusa entre el cateto adyacente. Se denota sec alfa. Se lee secante del ángulo alfa. Entonces, la secante de alfa es igual a la hipotenusa, en este caso representado por la letra C, entre el cateto adyacente, en este caso representado por la letra A. La cosecante. La cosecante de un ángulo agudo se determina dividiendo la hipotenusa entre el cateto opuesto. Se denota CSC alfa. Se lee cosecante del ángulo alfa. Entonces, la cosecante de alfa es igual a la hipotenusa, en este caso representado por la letra C, dividido entre el cateto opuesto, en este caso representado por la letra B. Bien, ahora sí que sabemos las 6 razones trigonométricas, vamos a ponerlo en práctica en los siguientes ejercicios.
Bien, alumnos, vamos a trabajar el primer ejercicio. Me pide halla las 6 razones trigonométricas del siguiente triángulo. En este caso ya sabemos que es un triángulo rectángulo. Tengo mis 3 valores. Ya sabemos que este es mi ángulo alfa con el que vamos a trabajar. Recuerda que puede llamarse alfa, puede llamarse beta, puede llamarse tita o de acuerdo a como lo llamemos. Y recordemos que también puede estar en este lado. Lo único que tenemos que conocer es saber la ubicación de la hipotenusa y el nombre de los catetos. A ver, la primera razón trigonométrica que yo voy a trabajar sería el seno de alfa. Sería sen de alfa. Ahora, sabemos que el seno sería o es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el seno de alfa sería el cateto opuesto, que es igual a 12, y dividido entre la hipotenusa, que es igual a 13. Ahora, vamos a hallar el coseno de alfa. ¿A qué era igual el coseno? El coseno era igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, como es coseno de alfa, cateto adyacente sería 5 dividido entre la hipotenusa, que es igual a 13. Ahora vamos a hallar la tangente. Tangente de alfa, porque mi ángulo se llama alfa. En este caso, la tangente era igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto sería 12 entre el cateto adyacente, es igual a 5. Ya tenemos la tangente. Vamos a hallar ahora la cotangente de alfa. ¿A qué es igual la cotangente? La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Como es de alfa, el cateto sería adyacente, sería 5, entre el cateto opuesto, en este caso 12. Ya tenemos la cotangente. Vamos con la secante. Secante de alfa. La secante, ¿a qué era igual? Era igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. En este caso la hipotenusa es 13 entre el cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente de alfa sería 5. Y por último la cosecante, CSC de alfa, ¿a qué era igual? La cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces la hipotenusa sería 13 entre el cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto de alfa sería 12. Y es así como hemos hallado las 6 razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, esa es mi respuesta final. Bien, alumnos, vamos a trabajar el segundo ejercicio. Halla las 6 razones trigonométricas del siguiente triángulo. Este es mi triángulo rectángulo. Ahora mi ángulo se llama beta y está en este lado. Y ya tengo los valores de mis lados, de mi hipotenusa y de mis 2 catetos. Ahora, vamos a hallar el seno de beta. ¿A qué era igual el seno? El seno es igual al cateto opuesto. En este caso de beta, este es el ángulo, el cateto opuesto vale 12, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 37. Y ya tenemos el seno de beta. Ahora vamos a hallar el coseno de beta. ¿A qué es igual el coseno? El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Este es mi ángulo beta, el cateto adyacente sería 35 entre la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que vale 37. Ya tenemos el coseno de beta. Ahora vamos con la tangente de beta. ¿A qué era igual la tangente? La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, este es mi ángulo, el cateto opuesto sería 12 entre el cateto adyacente, que es igual a 35. Y ya tenemos la tangente de beta. Vamos con la cotangente de beta. Cotangente de beta. ¿A qué era igual la cotangente? La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente a beta sería 35
entre el cateto opuesto, que es igual a 12. Y ya tenemos la cotangente. Vamos con la secante, secante de beta. La secante, ¿a qué es igual? La secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa vale 37. Y esto lo vamos a dividir entre el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente de beta sería 35. Y por último, vamos a hallar la cosecante de beta. ¿A qué es igual la cosecante? La cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa vale 37 y el cateto opuesto al ángulo beta es igual a 12. Entonces lo vamos a dividir entre 12. Y por lo tanto así ya hallamos las 6 razones trigonométricas. Por lo tanto, esa es mi respuesta final. Bien, vamos a desarrollar el último ejercicio y me pide también las 6 razones trigonométricas del siguiente triángulo. Este es mi triángulo rectángulo y ahora mi ángulo se llama θ y está en este lado. Y cada lado ya tiene sus 3 valores. Ya sabemos que esta es la hipotenusa porque es el que está opuesto al ángulo de 90 grados y estos son los catetos. A ver, hallamos primero el seno de θ. ¿A qué era igual el seno? Es igual al cateto opuesto, en este caso el opuesto es 33 y eso lo vamos a dividir entre la hipotenusa y sabemos que la hipotenusa vale 55. Ahora hallamos el coseno de θ. ¿A qué era igual el coseno? El coseno es igual al cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente sería 44. Y eso lo vamos a dividir también entre la hipotenusa que vale 55. Ahora vamos con la tangente. La tangente de θ. ¿A qué era igual la tangente? La tangente es igual al cateto opuesto, en este caso 33, entre el cateto adyacente. El cateto adyacente sería 44. Y ya tenemos la tangente de θ. Vamos con la cotangente de θ. ¿A qué es igual la cotangente? La cotangente es igual al cateto adyacente, en este caso 44, entre el cateto opuesto, en este caso sería 33. Ya tenemos la cotangente. Vamos con la secante de θ. ¿A qué es igual la secante? Recordamos, la secante es igual a la hipotenusa, en este caso la hipotenusa sería 55 y eso lo vamos a dividir entre el cateto adyacente. El cateto adyacente de θ sería 44. Y por último hallamos la cosecante de θ. ¿A qué era igual la cosecante? La cosecante era igual a la hipotenusa, en este caso 55, y eso lo vamos a dividir entre el cateto opuesto. El cateto opuesto vale 33. Y es así como hallamos las 6 razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, esa es mi respuesta final. Bien, alumnos, llegamos a la parte de la actividad. En esta parte vas a resolver los siguientes ejercicios. Esta es la primera parte. Esta es la segunda parte. Esta es la tercera parte. Y esta es la última parte. No te olvides que para poder copiar y dibujar tu tarea, debes ponerle una pausa al video. Bien, mis queridos alumnos, espero que con este video hayan aprendido a hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.